Ok, buenos días, bienvenidos a la sesión de asesoría académica de física. Si tienen alguna pregunta, por favor, simplemente me lo indican. Apenas llegan, habilitan su micro y me interrumpen en cualquier momento. En caso de no haber participantes, haré cada 15 minutos un problema de clase y también un problema domiciliario. El ritmo es más o menos 5 minutos por cada problema resuelto. En caso de tener dificultades con el micro, pueden dejar la pregunta en el chat. Bien, si no hay preguntas, empiezo con la primera pregunta o problema domiciliario. Es esta. En principio, solamente el enunciado. La figura muestra un bloque de masa m igual 2 kilogramos que se desplaza rectilíneamente con velocidad constante sobre una pista horizontal. Se aplican los frenos y el camión desacelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Si el bloque está a punto de deslizar hacia adelante sobre la plataforma del camión, determine el coeficiente de fricción estático. Como dato, considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ok, un minuto. Ahora sí, vamos a la solución de este problema. Vamos a considerar las fuerzas que se aplican solamente sobre ese cuerpo de masa M. Es decir, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas son el peso vertical hacia abajo, la normal vertical hacia arriba. Las únicas fuerzas que actúan en ese eje. Adicionalmente, solamente tiene una fuerza de fricción estática, porque el cuerpo está a punto de moverse, no desliza aún. Y en diferente representación ondulado tenemos la aceleración. Hacia adelante, obviamente. Bien. En la dirección del movimiento, sobre el bloque actúa solamente la fuerza de fricción. No hay otra fuerza que produzca movimiento sobre el bloque en horizontal. Además, obviamente se sabe que la fricción es teoría el producto del coeficiente de fricción, en este caso estático, por la normal. Bien, si aplico la segunda ley de Newton, que debo tener mu por la normal, la fricción estática, que es la única fuerza que actúa en la dirección del movimiento, debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Mu estático es igual ma numerador entre la normal debe ser numéricamente igual a mg, porque en la vertical es la única fuerza que la equilibra. Descarto tanto en el numerador como en el denominador m y tengo mu estático es igual a entre g, la aceleración entre la gravedad. Divido 5 entre 10,5. La clave a este problema, la D, de dedo. Cualquier duda, por favor. En caso de no haberla, luego de un minuto, resolveré el problema de clase. Entraré de forma constante y continua al chat para saber si algún alumno ha dejado alguna pregunta planteada. En caso que no, obviamente voy a continuar la secuencia natural. Lo que ha resuelto el problema 1 domiciliario o lo que está en su separata como problema propuesto. Un minuto y entonces hacemos el problema domiciliario. Número 1.
Con respecto a la ley de Newton, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Son varias, entonces lo hacemos por partes. Romanos 1. Las fuerzas de acción y reacción tienen la misma magnitud y causan el mismo efecto a los cuerpos que actúan. Falso, ¿no? Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Sus efectos son diferentes. Yo recomiendo a mis alumnos en mi salón, sobre todo a las chicas, practica con un chico física. Es decir, le das una cachetada de 5 newton al rostro. ¿No? ¿Qué ocurre? La cachetada que ella da actúa sobre el rostro de él, ¿sí? Digamos 5 newton. Pero en forma automática y simultánea, el rostro de él se venga sobre la palma de la mano de ella, aplicándole también 5 newton. Los efectos no son los mismos, porque actúan sobre cuerpos diferentes. La palma de la mano de ella, 5 newton sobre el rostro de él. El rostro de él, 5 newton sobre la palma de la mano de ella, ¿no? Es decir, actúan sobre cuerpos diferentes. Romanos 2. Los cuerpos de mayor masa presentan mayor tendencia a mantener su estado inicial de reposo o de movimiento. Verdadero. Y esto lo puedes observar en un microbús cuando te trasladas. Si suba una mamá con un niñito que tenga 10, 15 kilos, hasta 20 tal vez, ella lo sujeta en forma intensa. ¿Por qué? Porque una aceleración de 1 o 2 metros por segundo al cuadrado, que es fácil de manipular para personas de 50, 60, 70 kilogramos, como que nosotros, es prácticamente imposible de regular para niños de esa masa. Como la masa es pequeña, esa aceleración actúa en forma muy intensa sobre ellos. A mayor masa, obviamente, mayor inercia. Verdadero, hermanos. Y finalmente, Romanos 3. La aceleración tiene la misma dirección de la fuerza resultante. Verdadero, esto es segunda ley de Newton, ¿no? De acuerdo al enunciado de la segunda ley de Newton, toda aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo sobre el cual se aplica la fuerza. Se concluye que la aceleración y la fuerza resultante deben tener siempre la misma dirección. Verdadero esta última proposición. Finalmente, la respuesta a esta pregunta E de enano. Cualquier duda, por favor, yo voy a esperar jóvenes que quieran participar. En caso de no haber participantes, espero porque yo tengo que quedarme 2 horas de sesión para resolver cualquier pregunta con respecto al curso física que tengan que ver con el contenido de las 5 primeras semanas. Aprovecho para decir que la teoría que se está haciendo es esta, ¿no? Conceptos básicos, fuerza externa. Todo esto debe estar seguido con indicaciones del profesor, obviamente con movimiento, etcétera, etcétera. El profesor debe insistir que la masa es una medida de la inercia de los sistemas físicos para cualquier cuerpo. Uno de los conceptos básicos que siempre se da, se toma, se considera es el concepto de peso del cuerpo.
El peso es el producto de la masa por la gravedad. Es común decir tengo 60 kilogramos de peso y no es cierto, ¿no? Esa es tu masa. Si quieres saber tu peso, tienes que multiplicarlo por la gravedad, que es 10, y tienes tu peso, pero se expresa en newton. Si es 60 kilogramos de masa, por 10 sería 600 newton. Cualquiera que sea tu masa en kilogramos, la multiplicas por 10 y tendrás numéricamente el peso. La ley de Newton, todo esto debe ser un proceso de teoría. Yo lo estoy pasando nada más. La primera ley es de inercia. La segunda ley de Newton es la del movimiento. Si se aplica una fuerza neta, esta es directamente proporcional a la aceleración. El profesor tiene que insistir con varios procesos que se pueden ver en la vida diaria, ¿no? Casi todos los problemas tienen que ver con estas primeras partes, ¿no? Primera ley, conservación de estado de movimiento. Segunda ley, fuerza es masa por aceleración. Y finalmente, la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Aquí el profesor le va a hablar bastante del curso sobre cómo deben interpretarse esos pares acción-reacción. Algunas observaciones relevantes. La ley de Newton son varias en principios en sistemas inerciales. Si hablamos de sistemas no inerciales, no se cumplen las leyes de Newton. La dinámica básica de un movimiento rectilíneo y también en esta semana se hace una revisión de las fuerzas de fricción, diferenciando fricción estática y fricción cinética. Por favor, todo esto lo hace el profesor. Estoy pasando nada más, de modo que espero a los alumnos, si ingresan, por favor, habilitan su micro sobre cualquier problema que te interese. Algunas observaciones generales sobre la fuerza de fricción y como parte final también se revisa esta semana la dinámica del movimiento circular, hablando concretamente de la fuerza centrípeta. Todo esto lo abre el profesor, por favor, en la teoría. Yo he hecho un breve recuento no resumen, de unos 3 minutos. Obviamente en 3 minutos no puedo hacer lo que hace un profesor de teoría en una hora, ¿no? Fuerza centrípeta, fuerza tangencial. Con eso se concluye una revisión de la teoría. Bien, si no hay participantes, parece que este es el caso, yo voy a seguir resolviendo los problemas con la misma secuencia. Ya expliqué el problema 1, tiempo de hacer el problema 2. El enunciado en simple, dos bloques, A y B.
de masas 8 kilogramos y 12 kilogramos respectivamente se mantienen unidos, como se muestra en la figura. Se aplica una fuerza horizontal F igual 200 newton, que los jala hacia la derecha. El bloque B está sobre una superficie horizontal áspera, mu igual 0,8. Calcule la magnitud de la fuerza de rozamiento entre los bloques A y B. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ese es el problema planteado. A en la parte superior 8 kilogramos, B en la parte inferior 12 kilogramos. Se aplica una fuerza sobre el cuerpo de la masa superior, de la parte superior. Y vamos a la solución. Este es el esquema que nos muestra las diferentes fuerzas que actúan sobre el sistema. Es decir, consideramos como sistema al cuerpo A y al cuerpo B, como un matrimonio, ¿no? Si trabaja solamente él, el dinero no es para él ni para ella, es para ambos. Así se debe entender la fuerza F. Bien, pero cuando el cuerpo B se apoya sobre la superficie, tiene una normal. Esta normal vertical hacia arriba debe ser igual a la suma de las dos fuerzas verticales hacia abajo. Es obvio que eso es 120 más 80, 200 newton. Y esta fuerza normal se asocia inmediatamente con la fricción que la superficie de apoyo ejerce sobre el cuerpo o sistema B. Ahora sí, de la segunda ley, trabajando sobre el sistema AB como un conjunto, la aceleración de este sistema es la fuerza aplicada entre la masa del sistema. Fuerza aplicada en la dirección del movimiento, en la horizontal. La fuerza aplicada es 200 horizontal hacia la derecha menos la fuerza de fricción que actúa sobre el cuerpo B como sistema, ¿no? Entre la suma de las masas como sistema, ambas masas. Obviamente, la fricción es mu por la normal. Me dicen que mu es 0,8. La fricción es 0,8 por 200, mu por la normal. Y tengo este planteamiento. La fricción en B es mu por la normal, que es 80 más 120, 0,8 por 200 es 160 newton. ¿De acuerdo? Entonces, puedo calcular la aceleración. 200 a favor, menos 160 la fricción en contra, entre la masa del sistema. 12 más 8, 20. Dividiendo 40 entre 20 me da 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, en una segunda parte consideraremos la fuerza de fricción entre los bloques, superior e inferior, es decir, el bloque A y el bloque B. Trabajamos solamente sobre el bloque superior, en la parte superior o el bloque A. ¿Qué fuerzas actúan? A favor 200, diagrama de cuerpo libre, ¿ah? No consideren el cuerpo B o si lo consideran como discontinuo. 200 menos la fricción que A aplica sobre B o que B aplica sobre A. La suma de esas dos fuerzas debe ser el producto de la masa de A teniendo solamente el cuerpo A por la aceleración. Estoy trabajando solamente sobre el cuerpo A. Acomodando álgebra básica, la fricción que A ejerce sobre B, también que es la fricción que B ejerce sobre A, es 200 menos masa, no por la aceleración. Acomodas nomás. 8 por 2, 16, menos 200. Tengo la fricción que debe existir entre A y B. Es 184 newton.
Si revisas las claves, la respuesta es A, de avión. Cualquier duda, por favor, si es que las hubiese, me lo hacen llegar por el chat o simplemente activan el micro. En caso que no hayan participantes, luego de un minuto haré el problema número 2, pero esta vez, en esta segunda parte, hago problemas de clase. Es este, ¿no? El enunciado breve y simple en un minuto. Bien, un bloque se desliza sobre una superficie horizontal rugosa con rapidez inicial de 8 metros por segundo y se detiene después de 2 segundos. Pregunta, determine el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies en contacto. Esa es la condición inicial. El bloque inicialmente viene con una velocidad de 8 metros por segundo y luego se detiene. ¿Luego de cuánto tiempo? De 2 segundos. Eso es lo que se pone ahora en la solución. Luego de 2 segundos, el bloque llega a tener una velocidad final cero. Por lo tanto, puedo calcular la aceleración. Por definición de aceleración cinemática básica, esto es la variación de velocidad en el intervalo de tiempo. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 8. 8 entre 2, tengo el valor de la aceleración. 4 metros por segundo al cuadrado. Obviamente, en dirección opuesta al movimiento porque se está deteniendo. Bien, debido a que el bloque no se mueve verticalmente, tanto el peso como la normal son verticales y la suma de fuerzas en este eje vertical debe ser cero. Entonces, mg debe ser igual a la normal. Que se ha dicho, la suma de fuerzas en la vertical en el eje Y debe ser cero. La normal debe ser igual al peso. Necesariamente. Relación número 1. Ahora bien, yo aplico la segunda ley de Newton y me dice que la única fuerza que produce el movimiento es la fuerza de fricción. En la dirección del eje horizontal no existe ninguna fuerza más que la fuerza de fricción. Debido a eso, el cuerpo va paulatinamente a ir disminuyendo su velocidad. La fricción es masa por aceleración. La única fuerza es el producto de la masa por la aceleración. La fricción, en este caso cinética, debe ser mu cinético por la normal, que es m por a. Reemplazamos porque ya encontré la aceleración y tengo que la normal, ecuación 1, es m por g. Mu cinético por mg, el valor de la normal, debe ser masa por aceleración. El término m está presente en ambos miembros de la igualdad, se puede eliminar y concluyo diciendo que mu cinético es a entre g. La aceleración calculada en la primera parte, primera línea, 4 entre la gravedad 10, el coeficiente de fricción cinética 0,4. La clave, solución a este problema es C. Cualquier duda, por favor. Bien, veo que no hay participantes, de todas maneras. Esto quedará registrado para que ustedes lo vean en asincrónico. Solamente decirles para concluir este experimento, este problema, que lo puedes hacer experimentalmente, ¿no? Como simplemente con una pelota en cualquier punto de tu barrio, de tu casa incluso, le das un impulso. Normalmente una persona
impulsa una pelota con una velocidad de 5 metros por segundo. Observa que luego de recorrer una distancia y un tiempo t, la pelota se detiene. Y es el mismo problema que tienes planteado acá, ¿no? El problema que se planteó Galileo al crear la física experimental en los años 1600. Esto lo debe comentar el profesor de teoría. Galileo es la primera persona que tiene un punto de quiebre con el conocimiento científico, filosófico expresado por los griegos. Y él crea la física al hacerla una ciencia experimental. Los experimentos deben gobernar las leyes físicas. Por favor, tienes una duda, simplemente voy a hacer un recuento de los dos problemas resueltos ya en la primera media hora. Pregunta 1. Bueno, sí, bien visto. Slides. También la pregunta 2. Esos problemas ya están resueltos en esta primera media hora por formato. Hago 2 problemas cada media hora, ¿no? La parte final, aquí considera solamente el cuerpo A, ¿no? Ya se ha pasado esto, luego lo elimino. Solamente 2 problemas, ¿no? Y también he hecho 2 problemas de clase. Este primer problema y se basa en preguntas nada más. Y también este segundo problema que acabo de hacer. Y si no hay preguntas, luego de 1 minuto o 2, luego no estoy en hora, resolveré el problema número 3, primero domiciliario y luego de clase. Pero por favor, si ingresas, simplemente en cualquier momento me interrumpes. Activas tu micro para saber que estás presente y o si tienes problemas con el micro, puedes dejar tu pregunta escrita en el chat. Yo estoy pasando al chat observando si hubiese alguna pregunta. Obviamente, si no hay preguntas, yo voy a continuar en forma regular. Y no hay participantes, entonces la continuación natural es el problema número 3, que es este, ¿no? Pero como debo decir, por favor, en cualquier momento, simplemente activas tu micro, te voy a dar la preferencia, obviamente, pero en caso de no haber participantes, debo continuar con los problemas planteados. Y este es el problema 3. En un minuto el enunciado, un bloque de masa 2 kilogramos es empujado por la acción de una fuerza de magnitud
20 newton sobre la superficie rugosa de un plano inclinado, como se muestra en la figura. Calcule la magnitud del coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano inclinado. Si este sube con aceleración de magnitud 2 metros por segundo al cuadrado. Se ve un gráfico, una rampa que forma un ángulo de 37 grados. Ese ángulo es importante. Pero no, ningún participante, y entonces ahora sí voy a la solución. Un minuto de enunciado, vamos a la solución. Evidentemente, hacemos un diagrama de cuerpo libre donde se muestre esquemáticamente el bloque sobre la superficie. Esto debe estar discontinuo, pero imagina, ¿no? Y esquematizo qué fuerzas actúan sobre él, qué fuerzas están aplicadas sobre el cuerpo. Obviamente, en la dirección del posible movimiento hacia arriba está la fuerza de 20 newton. También actúa un peso y este peso forma 37 grados con este eje vertical. Veamos por qué. Esta línea discontinua es perpendicular al peso y esta superficie de apoyo es perpendicular a esta línea discontinua por el eje vertical. Ángulos formados por dos lados que son ortogonales entre sí son iguales. Por eso este ángulo de 37 grados, este ángulo de la base 37 grados debe ser igual a este ángulo, 37 grados. ¿Para qué se hace esto? Para hacer una descomposición de esta fuerza llamada peso en una componente en la dirección del movimiento, F seno de 37 grados está, y una fuerza perpendicular a este eje, que debe anular a la fuerza normal. Lo que he dicho está acá. En el sistema que está centrado en el plano inclinado, coordenadas X, Y, centrado en el plano inclinado, en principio, sobre el eje Y vertical, este plano inclinado acá, la suma de fuerzas es cero. Entonces, la componente del peso, W, coseno de 37, la componente de la vertical, debe ser igual a la normal, porque en ese eje no hay fuerza resultante. Si se aplican dos fuerzas, estas deben anularse entre sí. Obviamente, el peso es 2 por 10. La masa 2 kilogramos por la gravedad 10, coseno de 37, 4 quintos, y este es el valor de la normal. Por lo que multiplicando, verifícalo, 10 entre 5, 2, por 2, 4, por 4, 16. El valor de la normal que actúa sobre ese cuerpo, bajo ese plano inclinado, 16 newton. En el eje X hay una fuerza de 20 newton y trata de impulsar ese sistema, ¿no? Y entonces, F menos W seno de 37, la componente del peso hacia abajo, menos la fricción. La fuerza de fricción debe ser masa por la aceleración. Las únicas fuerzas que actúan en el eje horizontal, o la suma de las fuerzas, son 3, debe ser el producto de la masa por la aceleración. Obviamente, la fuerza aplicada es 20 menos el peso por la normal, peso 20. El peso por seno de 37 grados, el peso 20 por seno de 37, 3 quintos, menos mu por la normal, la fuerza de fricción. Mu por 16, porque la normal, primera parte, vale 16, debe ser la masa 2 por la aceleración, que me la dan como dato, 2 metros por segundo al cuadrado. Resolviendo lo puedes hacer, ¿no? 20 menos 12, los dos primeros términos, 8, 8. Es 20 menos 12, verifícalo. Esto es 8.
8 menos 16 mu es 4. Por lo que 16 mu es igual a 4. Mu es un cuarto, que equivale a 0,25. Si quiero la clave de este problema, B de B. Cualquier duda que tuviesen, por favor, me lo hacen saber. Ese es el problema 3. Si hubiera alguna observación, los escucho. Si no, luego de un minuto, hago el problema 3 domiciliario. Bien, esta es la pregunta 3. El bloque de masa 10 kilogramos se desplaza desde el reposo sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de magnitud F igual 50 newton, que forma un ángulo θ igual 53 grados sobre el horizontal, como muestra la figura. Determine la distancia que recorre el bloque en 10 segundos. Te dan los coeficientes de rozamiento estático. Mu estático es igual a 0,4 y mu cinético 0,2. Vamos a la solución. Obviamente lo simple es descomponer la fuerza aplicada. Esa fuerza en función del ángulo θ en una componente en la dirección del movimiento y otra perpendicular al movimiento, que asocia con la normal. El ángulo es 53 grados. Si la fuerza es 50 newton, en principio la fuerza proyectada en el eje vertical es 40 newton. No puedes hacerlo por F seno de 53 o simplemente el uso inmediato del triángulo de 3, 4, 5. Obviamente también actúa en ese eje el peso del cuerpo, que es vertical hacia abajo, la masa por la gravedad 100 newton. La suma de fuerzas en el eje Y, en la vertical, debe ser cero. No hay más fuerzas que la normal más 40 newton. La normal es una fuerza de reacción que la superficie aplica sobre este cuerpo vertical hacia arriba. Adicionalmente, que es sumarle 40 newton, que también es vertical hacia arriba, la componente de esa fuerza de rojo de 50 newton en la vertical. La suma de esas dos fuerzas debe ser igual al peso, 100 newton, vertical hacia abajo. Se deduce que la fuerza normal debe ser 60 newton. Álgebra básica, ¿no? Ya lo tengo. La fuerza normal aplicada sobre el cuerpo es 60 newton. Ahora bien, si en relación del movimiento se aplica la fuerza F en la horizontal 30 newton, que voy a tener F de X, la componente de la fuerza aplicada de 50 newton en el eje horizontal 30 newton, pero también en este eje debe actuar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción cinética es mu cinético por la fuerza normal, por la normal. Lo puedo encontrar, la fuerza de fricción es 0,2, coeficiente de fricción cinético, por la normal que calculé en la línea anterior, por 60, y esto es 12 newton. Ahora sí aplico, aquí se esquematiza, la fricción es 12 newton. Aplico la segunda ley de Newton en este eje X y tengo la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser el producto de la masa por la aceleración. 30 horizontal a la derecha, menos 12 la fricción
horizontal a la izquierda debe ser el producto de la masa 10 por la aceleración. Obviamente 18 es 10A, al dividir tengo que la aceleración es 1,8 metros por segundo al cuadrado. Con ese dato puedo calcular finalmente, tengo ya la aceleración que está esquematizada en verde, cuál es la distancia recorrida. La fórmula para mRV, porque la aceleración es constante, es velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El primer término es cero, porque la velocidad inicial es cero. Entonces la distancia recorrida es la mitad de la aceleración, mitad de 1,8 por el tiempo al cuadrado. Me piden un tiempo de 10 segundos. 0,9 por 100, la respuesta 90 metros. Para este problema planteado, la clave es D, de dedo. Cualquier pregunta, simplemente habilitan el micro o dejan la pregunta en el chat. He hecho 3 preguntas. Espero 2 minutos. Voy a hacer un recuento de los problemas ya efectuados, domiciliarios y también los de clase. A un ritmo de 1 minuto, los problemas. Una revisión nomás para las personas que deseen hacer una captura de pantalla, una revisión y o en cualquier momento me interrumpen por si algún detalle no haya quedado claramente expresado. También se ha hecho el problema 3. Hasta ahí hemos llegado, porque aún no concluye la primera hora. Tanto en domiciliario como en pregunta de clase. Finalmente, también la pregunta 2. Estos dos últimos problemas y también el tercero que voy a presentar son problemas de clase, que un profesor debe hacerlo en forma regular, obviamente. Si tuvieran alguna duda, porque voy a cerrar la primera hora con el problema número 4. Ok, por favor, si ingresan, simplemente me interrumpen para cualquier pregunta que ustedes deseen. Sí, este problema sí es compacto, así que empezamos ya.
El enunciado, en principio, dos bloques de diferente material se deslizan por un plano inclinado que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Los bloques tienen 20 kilogramos de masa cada uno y están conectados por una cuerda, tal como se muestra en la figura. Si los coeficientes de fricción cinética entre el plano inclinado y los bloques de las masas M1 y M2 son 2/3 y 1/3 respectivamente, determine la magnitud de la tensión. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, dado el enunciado, vamos a la solución del problema. Se esquematiza, observen las fuerzas que se aplican tanto sobre el cuerpo de masa M1 en la parte superior del plano inclinado y el cuerpo de masa M2 en la parte inferior de ese plano inclinado. Observen que tiene masa y como están apoyados sobre la superficie de apoyo, tienen normal 1 y normal 2. Como sistema se mueve con una aceleración común. Esto, como es una variable cinemática, debe estar en línea discontinua, no en continua. Bien, de estos diagramas de cuerpo libre, ¿qué tengo? Para el cuerpo de masa 1, M1 en la parte superior, la tensión positiva porque va hacia abajo en la dirección de la aceleración, más la componente del peso en la dirección del movimiento. Si el peso es vertical hacia abajo, tiene una componente paralela a la dirección del movimiento, que es mg, el ángulo es θ, es este, mg, en este caso m1g, seno de θ, menos mu por la normal. La normal en este eje debe ser m1g coseno de θ. Verifícalo, ¿no? Esta fuerza vertical hacia arriba debe equilibrarse con esta fuerza vertical hacia abajo en el eje, en este eje. La suma de esas tres fuerzas, la tensión, la componente del peso, ¿no? Y la fricción debe ser la masa 1 por la aceleración para el cuerpo en la parte superior. Lo mismo para el cuerpo en la parte inferior, que es esta. Ahora la tensión no va en dirección del movimiento, va hacia arriba. Entonces, menos tensión, más componente del peso de este cuerpo 2, M2G seno de θ, en la dirección del movimiento, se mueve hacia abajo. Menos mu por la normal, pero la normal 2, que es M2G coseno de θ, que está en equilibrio con esta componente del peso hacia acá, ¿no? Vertical. La suma de esas fuerzas es masa 2 por aceleración. Se etiqueta la primera relación como 1, la segunda relación como 2. Obviamente, al sumar se van a ir las tensiones. Acá tendré G seno de θ, M1 más M2 para estos dos términos. Aquí, G coseno de θ, factor mu1 M1 más mu2 M2, con negativo ambos. Y esto debe ser A por M1 más M2. Está escrito acá, por favor. Al sumar 1 y 2, miembro a miembro, tengo esto, ¿no? G seno de θ, M1 más M2, menos G, verificando, mu1 M1 más mu2 M2 coseno de θ por la aceleración factor común M1 más M2. Lo puedo simplificar, ¿no? Debido puedo compactar. Si quiero la aceleración es G
está presente en todos estos términos, tanto el primero como el segundo, entre M1 más M2, corchete y asocio. Los términos M1 más M1, factor seno de tita, menos mu1 M1 más mu2 M2 coseno de tita. Estoy asociando nomás esto para tener A en forma aislada. Aquí aplico la condición que la masa 1 es igual a la masa 2. Si tengo masa 1 igual a M2, acá tengo 2M. Acá también 2M. Acá hay M y M. Si elimino todas las M's, ¿qué me queda? G, 2 senoetitas. Acá un M que se elimina y elimino M de todos los términos en el numerador. Mu1, M elimino, más Mu2, M elimino, me queda corchete, paréntesis, Mu1 más Mu2 coseno de tita. Y doy valores, obviamente la aceleración es la mitad de la gravedad, 5, 2 veces seno, ¿no? Seno de tita es 4 quintos, menos los coeficientes de fricción, Mu1 más Mu2, 2 tercios más 1 tercio, por coseno del ángulo, 3 quintos. Encuentras que la aceleración es 5, ¿no? Aquí, primer término, 8 quintos, 1 por 3 quintos, 3 quintos, 8 quintos menos 3 quintos, 5 quintos, 1. La aceleración para el sistema, 5 metros por segundo al cuadrado. Con esa aceleración, parte final, se reemplaza este valor de A en 1. 1 es esto. 1 es la ecuación que se aplica para el primer cuerpo. Simplemente aplico la aceleración. Me queda T igual, ¿no? Extraigo solamente M, todo lo demás pasa al segundo miembro. M1 por corchete, verifica, ¿no? Verifica. Y doy valores, obviamente. La tensión es M, cualquiera de ellos, M1, M2 vale 20. La aceleración del sistema 5, más gravedad 10, mu1 coseno de tita, 2 tercios por 3 quintos, menos seno de tita, 4 quintos. Tú puedes verificar que eso es 20, ¿no? Acá, en paréntesis, eliminas el 3, te queda 2 quintos, menos 4 quintos, ¿no? Menos 2 quintos. Esto por 2, por 10 te da 4. A menos 4, ¿no? Es 5, menos 4, 1. Y la tensión es 20 newton. La clave de este problema, B de BB. Ok, si no hay participantes, continúo y cierro esta primera hora de sesión con la pregunta número 4 de clase. En principio, el enunciado nada más. Dos bloques de masa M minúscula 20 kilogramos y M mayúscula igual 30 kilogramos se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal, como muestra la figura. Si se aplica una fuerza horizontal, F igual 100 newton, sobre el bloque más pequeño, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Desprecie la fricción. Aplicamos la segunda ley de Newton al sistema. M minúscula más M mayúscula. Entonces la fuerza que se aplica es la masa del sistema, la suma de las dos masas por A del sistema. Álgebra básica, la aceleración del sistema debe ser la fuerza aplicada entre la suma de las masas. La fuerza aplicada, dato 100, la suma de las masas 20 más 30, 50, y entonces la aceleración para el sistema es 2 metros por segundo al cuadrado.
tanto para M minúscula como para M mayúscula. Ahora sí, si considero solamente el diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpo pequeño M minúscula, también lo puedo hacer sobre M mayúscula, pero trabajemos solamente sobre M minúscula. Esa fuerza F menos la reacción, ¿no? La única fuerza es la fuerza de contacto. No, para M minúscula es F menos la reacción, la fuerza aplicada que es 100 menos la reacción de la fuerza de contacto entre A y B, es el producto de la masa por la aceleración, ¿no? Si quiero la reacción, eso es F menos masa por aceleración. La fuerza aplicada 100 menos masa 20 por 2, 40. Tengo la reacción o la fuerza de contacto. También lo puedo hacer para esta segunda parte, ¿no? En esta segunda parte solamente existe sobre M mayúscula la reacción, ¿no? Esta reacción debe ser esta masa por la aceleración. Obviamente tengo la aceleración del sistema que es 2 por la masa 30, la reacción es 60. Lo puedes aplicar tanto sobre M minúscula como sobre M mayúscula. En este caso, la respuesta C de casa. Ok, espero 2 minutos o 3, porque con eso cerré los primeros 4 problemas que se debe hacer en una sesión de 1 hora. Si tienes problemas con tu micro, deja la pregunta en el chat. Ok, si no hay preguntas, yo voy a continuar regularmente con los últimos problemas. En una primera hora desarrollo 4 problemas nada más. Obviamente, si alguno ingresa, sesgo sobre el problema que le interesa, pero por dirección, por lo que nos dice dirección académica, debemos resolver al menos los problemas propuestos. Si no hubiera preguntas, yo continúo con los problemas finales, ¿no? Por favor, si vienes, no te hagas problemas. Di nomás qué problema quieres. En caso contrario, yo voy a continuar
en secuencia regular con los problemas planteados. Sí, esta es la pregunta 5 domiciliaria. La figura nos muestra un rizo circular de radio R igual 25 metros que forma parte de la montaña rusa de un centro de diversiones. ¿Cuál será la rapidez mínima que debe tener un coche de la montaña rusa en la parte superior del rizo para no caer en los rieles? No caer de los rieles. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. El móvil está apoyado con rueditas sobre ese rizo. Bien, vamos a la solución. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para el móvil en la parte superior, es decir, las fuerzas que actúan sobre ese móvil en la parte superior. Se esquematiza tanto el peso vertical hacia abajo como la normal, también vertical hacia abajo, se esquematiza. Obviamente, teoría de dinámica del movimiento circular, la suma de todas las fuerzas en la dirección radial es numéricamente igual a la fuerza centrípeta. En este caso, la normal más el peso debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La normal más el peso debe ser m por v cuadrado entre el radio. Si despejo v, puedes hacerlo, todo multiplicas por m por r y divides entre m, extraes raíz, v será igual raíz de nr normal por el radio entre la masa más g por r. Trata de hacerlo con paciencia. No se supone que debes tener habilidades y destrezas operativas. Acá queda en un paso de 2 segundos, pero tú lo puedes hacer en 6 segundos. Mientras más rápido, obviamente va a ser mejor tu eficiencia. Bien, en ese punto, parte superior, la rapidez es mínima si la normal es cero. Si quiero que tenga la mínima rapidez, entonces la normal debe ser cero. En ese momento casi no debe haber contacto o tiende a cero. Neto igual a cero. Entonces la rapidez mínima debe ser la raíz de g por r, el producto de la gravedad por el radio de curvatura, por el radio del círculo. La gravedad es 10 y el radio es 25 metros. Raíz de 250 es 15,8. Y esta debe ser la velocidad mínima que debe tener el móvil en la parte superior. El cuerpo no cae porque tiene una fuerza centrípeta, aun cuando la normal sea cero, obviamente. La clave para este problema, respuesta C de casa. Si no hay participantes, continuaré dentro de un minuto con el problema número 5, pero de clase. Lo que debe resolver un profesor, ¿no? De clase. Cualquier duda, por favor. Ok.
Vamos a la pregunta 5 de clase. En principio, solamente el enunciado, que dice, el sistema mostrado se traslada de manera que el bloque de masa m igual 2 kilogramos no resbala sobre la cuña de masa m igual 8 kilogramos. Determine la magnitud de la fuerza horizontal constante F como se muestra en la figura. Desprecie todo tipo de rozamiento. Considera gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a la solución. En principio, como el bloque no va a resbalar sobre la cuña A, ambos cuerpos, M minúscula, el peso del bloque, más M mayúscula, la cuña A, van a tener la misma aceleración. Se considera a ambos objetos como un sistema. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre para el sistema bloque cuña A, sobre ambos cuerpos actúa una fuerza neta que produce una aceleración. Si aplicamos la segunda ley de Newton, tendremos que la fuerza resultante aplicada sobre este sistema debe ser la masa del sistema por la aceleración del sistema, o la fuerza es masa del sistema 2 más 8, ¿no? 10A, 10 multiplicado a A del sistema. Eso lo etiqueto, como no puedo avanzar más, como relación o ecuación número 2. También puedo trabajar sobre el bloque en forma aislada. Hago un diagrama de cuerpo libre para este bloque de masa M minúscula y obviamente el peso es vertical hacia abajo. mg 20 newton, ¿no? Porque la masa es 2 kilogramos. También actuará sobre este cuerpo la normal, vertical, a esa superficie de apoyo, que yo prefiero descomponer en una componente, sabiendo que el ángulo es 37 grados, por favor, verifiquen, ¿no? El complemento 53 y el otro complemento 37. Si hago el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque, la sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser cero. Esto me lleva a decir, está el esquema, ¿no? La normal, coseno de 37 grados, debe ser igual al peso. La componente de esa fuerza normal en la vertical, que actúa sobre el bloque hacia la parte superior. Lo etiqueto y lo coloco como relación o ecuación número 2. Esa es la fuerza normal. Además, la suma de fuerzas en la dirección del movimiento horizontal debe ser masa por aceleración. ¿Qué fuerzas? Pues la única fuerza que queda en dirección del movimiento es la normal seno de 37 grados, que es el producto de la masa por la aceleración. Si esto se conoce como 3, relación 3, obviamente puedo dividir la relación 3 entre la relación 2 para que se me vaya la fuerza normal, ¿no? Y tendré tangente de 37 A entre G. Puedes ver, ¿no? Divides miembro a miembro, te queda esto. A entre G es igual seno de 37 grados entre coseno de 37 grados. Eso es tangente. A igual G por tangente de 37 grados. La gravedad 10, tangente de 37, 3 cuartos, y tengo la aceleración 7,5 metros por segundo al cuadrado. Si este valor se reemplaza en 1, tengo la fuerza será igual 10 por 7,5
y la fuerza aplicada será 75 newton. La clave de este problema, D, de T2. Estoy en el problema 5. Si ingresan, simplemente activan su micro. En caso que tengan dificultades, dejen la pregunta en el chat. Voy a hacer un recuento de los problemas ya hechos. Uno cada 30 segundos, de modo que los problemas hechos estarán planteados en estos 3 minutos. El programa se hace en dos partes. Esta es la segunda parte, obviamente. Listo. También se hizo detalladamente el problema 3. Estos son ejercicios propuestos. El problema 4. Esto sí es bastante extenso. A mí especialmente mucho contenido, bastantes fórmulas, y este problema no se hace en 1 minuto 20 segundos, ¿no? Pero si te viniera un problema así, lo que decimos los profesores de desafío, no es imposible hacerlo, porque se supone que es aplicación directa de las leyes de Newton, lo que se ha hecho esta semana. Y finalmente hemos hecho hasta el problema 5. Queda tiempo, así que voy a hacer los problemas ya resueltos también de clase, ¿no? Por si ingresas en cualquier momento, activas tu micro y me lo dices. Problema 2. Estos problemas finales que estoy presentando son problemas de clase. Obviamente todos los profesores están la capacidad de haberlos resueltos ya en clase. Problema 3. Problema 4.
Y finalmente lo acabamos de hacer, el problema 5. Bien, si no hay preguntas, no hay participantes, yo resuelvo el problema número 6. Domiciliario, ¿no? Domiciliario. Este es, en principio, solamente el enunciado. La figura muestra un bloque pequeño de masa m igual 50 gramos de masa sobre la superficie de una esfera. Si el coeficiente de fricción estático es mu igual 1 entre raíz de 3, ¿cuál será el ángulo θ con que el bloque empieza a deslizarse? Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a la solución y cuando está a punto de dejar el contacto, pero todavía hay contacto con la superficie, ¿no? Todavía no se mueve. El diagrama de cuerpo libre me muestra dos fuerzas, el peso mg vertical hacia abajo y la normal, ¿no? Perpendicular a esta línea tangente. Obviamente yo puedo descomponer el peso en función de este ángulo y estos son iguales alternos internos, y entonces la proyección del peso en la dirección de la normal será mg coseno de θ, y en la dirección del posible movimiento es mg por seno de θ. Bien, si la fuerza de fricción es la máxima posible, mg seno de θ vertical, en la dirección del movimiento hacia abajo, debe ser exactamente igual a la fuerza de fricción estática. Y eso se etiqueta como relación 1, no hay movimiento ahí. La suma de fuerzas en dirección radial también debe ser 0, es decir, mg coseno de θ menos la normal, esas fuerzas en dirección radial debe ser sumando 0, es decir, la normal debe ser mg coseno de θ. La fricción estática por definición es mu estático por la normal, ¿no? Mu por la normal es mg coseno de θ, lo que se ha dicho en el gráfico, ¿no? Si eso se etiqueta como relación 1, reemplazando 2 en 1, solamente nos falta cuánto vale fricción estática en 1, se tiene mg seno de θ debe ser igual a fricción estática, que está en el segundo, en la ecuación 2, mu por mg coseno de θ. Obviamente, yo puedo despejar mg en ambos miembros. Me queda seno θ sobre coseno θ es mu. Seno entre coseno es tangente de θ. Tangente de θ es el valor del coeficiente de rozamiento mu. Si mu es 1 entre raíz de 3, conclusión, θ debe ser 60 grados. ¿Sí? Y la respuesta a este problema de do. Pregunta 6. Si tuvieras dudas, bueno,
Pueden verlo en asíncrono, ¿no? Bien, continuando regularmente, otro problema que yo debo indicarlo nada más, de todas maneras, lo explico brevemente, porque este es un problema de clase. Este es un problema que deben hacer los profesores en clase. Con respecto al movimiento circular, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. El movimiento circular uniforme es causado por la fuerza centrípeta, o al revés, ¿no? Verdadero. La fuerza centrípeta es la causa de la aceleración centrípeta y ésta se encarga de medir qué tan rápido cambia la dirección de la velocidad. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es la que produce, la que causa el movimiento circular. Romanos 1 verdadero. Sí, solamente decir si es verdadero o falso. Y la explicación, ¿no? Romanos 2. La fuerza centrípeta tiene la misma dirección que la fuerza tangencial. Falso, ¿no? La velocidad tangencial siempre es tangente, ortogonal a la dirección radial. Y la fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro en dirección radial. Entonces, la fuerza centrípeta tiene una dirección radial y no tangencial. En este caso, esta proposición 2, Romanos 2, se considera falsa. Finalmente, la última aseveración es: la fuerza centrípeta es la resultante de sumar todas las fuerzas en dirección radial. Ese es el enunciado, ¿no? Y esto es verdadero. Esta es la definición, ¿no?, de una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es el producto de la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta nunca se considera una fuerza adicional. Siempre es la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección radial del movimiento. Eso es relevante, obviamente, lo debe comentar el profesor de teoría. Dos maneras de determinar la aceleración centrípeta: v cuadrado entre el radio, o también w al cuadrado, velocidad angular al cuadrado, por el radio. Dos maneras entonces de calcular FCP, fuerza centrípeta. Se describen ambas. Vamos a ver. Estoy constantemente en el chat por si algún alumno estuviese interesado en una pregunta. En caso que no, por favor, yo voy a continuar resolviendo una pregunta cada 15 minutos. En el interín, puedo ir a un ritmo básico, obviamente, ya reescribiendo, repasando las preguntas que se han hecho. Voy a pasar un ritmo de 2 problemas por minuto. Si te interesa alguno, me dices nada más.
Solamente estoy pasando los problemas, por favor. Obviamente espero a los estudiantes que deseen hacer alguna consulta, pero la indicación de la dirección académica es que se resuelvan mínimamente los problemas domiciliarios. He resuelto todos ellos. Si tienes alguna duda sobre cualquiera de ellos, preguntas. Esto queda en asincrónico, lo puedes ver, está grabado, tienes acceso a todos ellos, ¿no? Creo que todos los cursos, prefiero no opinar solamente sobre mi curso física. Hasta aquí hemos hecho las 6 primeras preguntas domiciliarias, ¿no? Tratando de explicar en detalle los problemas. Adicionalmente, de los problemas propuestos, también se ha tratado de explicar, obviamente con brevedad, los problemas de clase, tal como un profesor de clase debió desarrollar, ¿no? En cada uno de los grupos de la institución. Estoy pasando los problemas a un ritmo de 2 problemas por minuto, ya es recuento nada más. He hecho hasta la pregunta 6, culmino con la pregunta 7. En un minuto trataré de resolver explicando, obviamente, la única pregunta que falta en problemas propuestos, que es la pregunta número 7. También se hizo pregunta 5 de clase. Y habíamos hecho finalmente la pregunta 6 de clase. Si no hay preguntas, si no hay participaciones, resolveré el problema 7. Tal como se puede ver, no hay ninguna participación ni pregunta planteada. Entonces, continúo y finalizo con la pregunta número 7, domiciliaria. Sí, es esta. A ver, 6, 7. Esta pregunta, en principio, solamente el enunciado. Tal cual. En una pista para competencias de alta velocidad, un automóvil se encuentra con una pista
curva de radio de 120 metros, con peralte de 37 grados, un ángulo de peralte de 37 grados, como muestra la figura. Si el piloto no desea deslizarse en forma lateral a la trayectoria de la pista, ¿cuál debe ser la rapidez durante el trayecto por la curva? O sea, deslizarse puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. No, se quiere que esté en ese radio, el ángulo θ, 37 grados. Vamos a la solución rápida y simple, un diagrama de cuerpo libre sobre las fuerzas que se aplican. El peso vertical hacia abajo y la normal. Y la normal, verifiquen que el ángulo θ es igual a este ángulo θ entre la normal y la dirección de la fuerza radial o la fuerza centrípeta es un ángulo θ. Deben verificar, ¿no? Por diferentes métodos. Bien, a partir de este diagrama de cuerpo libre, ¿qué tengo? N coseno de θ en la vertical debe ser igual al peso, la única fuerza vertical hacia abajo. No hay más fuerzas. Obviamente yo puedo concluir que la normal es mg sobre coseno de θ. Y yo lo etiqueto como relación número 1. En el eje de movimiento, en la dirección de la fuerza centrípeta, solamente se tiene una fuerza. La proyección de la normal en ese eje, que es n seno de θ. Como es la única fuerza que actúa en dirección radial, esa es la fuerza centrípeta. Debe ser el producto de la masa por la aceleración centrípeta. O n seno de θ es masa por v al cuadrado entre el radio. Te dan esos datos, ¿no? ¿Cuál debe ser la velocidad con la cual se mueve? Si no conoces, lo trabajas en algebraico, pero el radio te lo da. Bien, tienes 1 y tienes 2. 2 tienes la normal y en 2 también en 1 también tienes la normal. Reemplazas el valor de la normal de 1 en 2. ¿Qué tienes? El valor de la normal, n por g entre coseno de θ, multiplicando a seno de θ, obviamente, se ha reemplazado 1 en 2, es igual masa a por v cuadrado entre r. Elimino m, seno sobre coseno es tangente, y tengo g por tangente de θ, es v cuadrado entre radio. ¿Cuánto vale v? G por r tangente de θ. Raíz de eso, ¿no? Doy valores. La gravedad 10, el radio de giro 120 metros por 3 cuartos. 3 cuartos de 120 y 90. Por 10, 900. Raíz de 930. Entonces tengo la velocidad, debe ser 30 metros por segundo. 1 metro por segundo es igual a 3,6 kilómetros por hora. Multiplicando 30 por 1,6 tengo la respuesta en kilómetros por hora. 108 kilómetros por hora. La clave de este problema, B, de BB. Y nuevamente no hay participantes. Entonces aprovecho para culminar con la pregunta 7 de clase. En principio, el enunciado formal el bloque de masa, 1 kilogramo,
es lanzado sobre la superficie horizontal lisa con una rapidez de 2 metros por segundo. Determine la magnitud de la fuerza normal del piso cuando ingresa a la superficie curva en el punto A, de radio R igual 0,5 metros. Vamos a la solución. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para el bloque cuando ingrese en el punto A. Sobre este cuerpo actúa el peso, mg, y obviamente la normal, vertical hacia arriba, en ese punto a cuando esté ingresando. Y la aceleración centrípeta está dirigida hacia arriba. Obviamente, la fuerza centrípeta es el producto de la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas en dirección radial. En este caso, la normal positiva menos mg. Debe ser el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Si eso es cierto, normal menos mg debe ser masa por v cuadrado entre el radio. Si quiero solamente la fuerza normal, esto es mg más mv cuadrado entre el radio. Ahora sí doy valores. La masa 1, la gravedad 10, más masa 1 por, me dicen que en ese punto la rapidez es 2 metros por segundo, 2 al cuadrado, entre el radio, 5. 1 por 10, 10, 2 al cuadrado, 4, entre un medio, 8, 10 más 8, 18 newton. La respuesta a este problema es de enano. Todos los problemas han sido resueltos, al menos los problemas de ejercicios propuestos. Solamente me queda como tema adicional el comentario de resolver el problema número 8 de clase. Espero 5 minutos a los estudiantes que deseen ingresar. Resuelvo 8 y con eso concluyo esta sesión de asesoría académica. Por favor, si ingresan, simplemente activen el audio en el chat o dejen de escrito si tuvieran alguna pregunta. Voy a ir pasando los problemas, por favor, ya resueltos, ya explicados. Ritmo básico, esperando alumnos, obviamente. Dos problemas.
cada minuto. Estoy pasando los problemas, por favor, solamente pasándolos, puedes verlo en asincrónico. He seguido una secuencia regular, un problema cada 15 minutos. He hecho todos los problemas, excepto el 8 de clase, que lo haré dentro de unos minutos. Estoy esperando participantes, pero en caso que no se presenten, yo resolveré el problema 8 durante unos minutos y daré por concluido esta segunda hora de sesión. Estos son los 7 primeros problemas domiciliarios. Los he hecho a un detalle de un problema cada 5 o 6 minutos. Ya están resueltos totalmente, pero también he explicado detalladamente la solución a estos problemas, que son los problemas o ejercicios de clase. En algunas áreas, creo que de ahí el formato de tiempo no permite que se resuelvan algunos problemas. En algunos casos, algunos profesores sí lo pueden hacer, pero en otros no se llega a terminar porque es bastante contenido teórico. Pero en fin, lo estoy pasando para que esté en un criterio de cómo se ha hecho. Está resuelto en esta sesión en una secuencia de pasos que sigue rigurosamente un orden.
Problema 6. Y lo último que habíamos hecho es esta pregunta número 7, explicada, obviamente, ¿no? Bien, concluimos con la pregunta número 8, por favor. Si tienes alguna pregunta, veo que ninguna pregunta estuvo en el chat, tampoco hubiera participantes, pero te pide que hagamos los problemas. Y entonces, este es el último problema que queda por explicar. Este es el problema de clase, por favor. No es problema propuesto domiciliario. En caso que no lo haya hecho un profesor, yo doy las indicaciones para las soluciones. Pero mayormente, casi todos, 90 y tantos por ciento de docentes lo ha hecho en clase. En principio, el enunciado, en un minuto, una bola de masa 5 kilogramos unida a una cuerda ideal se suelta desde la posición que se indique en la figura. Si la rapidez de la bola es 4 metros por segundo cuando pasa por la posición A, determine la tensión en la cuerda en esa posición. Tal como se muestra en el grafo, ¿no? Se deja caer desde un punto y se quiere un análisis en el punto A, cuando la bolita de masa 5 kilogramos forma 37 grados con respecto a la vertical. Listo, vamos a la solución. Es rápida, ¿no? Se hace un diagrama de cuerpo libre sobre esa esferita al momento de pasar por el punto A. Obviamente tiene una rapidez V que es 4 metros por segundo. Lo primero que noto. También tiene un peso mg. Si la masa es 5 kilogramos, el peso mg será 50 newton. ¿Sí? Adicionalmente tiene una tensión en dirección radial, la tensión T. Bien, básicamente lo que me interesa es descomponer este peso mg en una componente en dirección del movimiento y una componente ortogonal a ella en la dirección de la tensión, entendiendo que el peso mg está ligado mediante un ángulo de 37 dato con respecto a ese eje que pasa por la dirección radial. Si se entiende eso, se puede encontrar la componente del peso, ¿no?, en dirección radial. Un rápido análisis me dice que eso es 40 newtons. Triángulo de 3, 4, 5. Me interesa la componente en ese eje, 40 newtons. Y le aplico las leyes del movimiento. Obviamente también en la dirección del movimiento tengo 30 newtons. Y la fuerza centrípeta siempre es el producto de la masa por la aceleración centrípeta.
La tensión positiva porque en ese eje está la aceleración centrípeta menos la componente del peso en dirección radial menos 40 newton debe ser el producto de la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta. Reacomodando, de menos 40 es masa por v cuadrado entre el radio. Si tengo la velocidad lineal, puedo calcular la fuerza centrípeta. Si no, en álgebra. T menos 40 es 5, v cuadrado me dicen que en ese momento la rapidez es 4 metros por segundo, obviamente. 5 por 4 al cuadrado entre el radio es 1 metro. Es dato. Concluimos que la tensión es 40 pasas al segundo miembro. 5 por 4 al cuadrado, 5 por 16, 80 más 40, la tensión aplicada en ese punto, 120 newtons. Para este problema planteado, la solución es E de enano. Esas son las preguntas resueltas, por favor. Espero un minuto y si no hay participantes, voy a dar por concluida la sesión. Un minuto solamente, por favor. Tengo tiempo de grabación. Sí, 2:15. Jóvenes, muchas gracias por participar. Nos vemos en otra sesión. Hasta luego.